En este video voy a restaurar no una, sino 3 motos. Pero no mías, sino de suscriptores, que 2 de ellas tenemos que revivirlas y una de ellas deberíamos restaurarla ya que estaba fatal. Pero lo más importante es que todas y cada una de ellas tienen un problema distinto, problemas los cuales seguramente alguna vez te han pasado y que vamos a aprender cómo resolverlos hoy, reviviendo 3 motos y disfrutándolas de igual forma. Muchos de ustedes me hablan para que les repare o les mantenga su moto, lo cual para mí es imposible porque no tengo tiempo. O les reparo sus motos o vemos un video el domingo, una de dos. Pero en esta ocasión vamos a combinar las dos. He elegido 3 motos de ustedes para reparar con un solo propósito, el de aprender al respecto. Ya que aparte de que tenemos que restaurar una que está hecha a pedazos, el resto tienen problemas muy comunes. Problemas los cuales ustedes me preguntan constantemente cómo solucionarlos. Así que como dice el dicho, con esto matamos 2 pájaros de un tiro, ya que respondo a sus comentarios, hago de mecánico y encima tenemos video. Así que sin más, a presentarles a la primera candidata y a la que va a ser la actriz principal de este video, una pitbike. ¿Vos viste lo que pesa? Me pegó un tiro en el hombro. ¿Cómo Las pitbikes originalmente se inventaron para desplazarse por los boxes de las carreras de automovilismo y de motociclismo. Sin embargo, su popularidad se ha hecho tan grande que las comenzaron a usar como vehículo recreativo y deportivo para la práctica, pero en circuitos más pequeños. Y es por eso que no hay que confundirlas con una moto para niños, ya que una pitbike se caracteriza por llevar motores de baja cilindrada, chasis compacto y bajo centro de gravedad, lo que las hace más manejables, mucho más divertidas y accesibles para pilotos de todas las edades. Y es por eso que hoy me trajo esta moto un suscriptor que quiere adentrarse en el mundo de las motos a marchas, pero más que nada en el mundo del motocross, lo cual me parece una estupenda idea. Así que mientras ustedes se preguntan qué significa Longines, yo me preguntaba por dónde iba a empezar. Así que comencemos por el principio. Lo primero principal es revisar la rueda trasera, ya que estaba totalmente destruida. Y cuando digo totalmente, es totalmente, ya que le faltaban 11 rayos. Y algunos estaban hasta enroscados en el buje, el neumático estaba destruido y la válvula de la cámara estaba descabezada. Por lo que se ve que la habían usado hasta que ya no dio más. Y eso es lo malo de las pitbikes, que la gente las usa hasta reventarlas. O por lo menos a esta. Por lo que antes de nada y de continuar con la restauración, probé a ver si tenía chispa. Pero sí, al menos chispa tenía. Y como esta moto es tan básica, si tiene chispa quiere decir que va a funcionar. Así que lo próximo que hice fue quitar el carburador para revisarlo. Carburador que por cierto era enorme. Esta moto, por más que no lo parezca, tiene un pedazo de motor de 150 centímetros cúbicos, por lo que necesita un carburador que maneje buen calibre de aire, y este lo tenía. Como siempre, cuando una moto está mucho tiempo parada, los chicleres se bloquean ya que la gasolina se pudre y se forma algo como si fuera un barro. Pero ¿cómo funciona un carburador y por qué es tan imprescindible que los chicleres estén destapados? Explicado de manera sencilla, un carburador mezcla en su interior gasolina y aire gracias a un efecto llamado efecto Venturi. Es decir, que cuando pasa el aire desde el filtro de aire, este succiona la gasolina desde el depósito del carburador, depósito que conocemos como cuba, y depósito donde están los chicleres, por lo que si estos están tapados, el efecto Venturi no succionaría nada. La cuba del carburador se llena de gasolina mediante el bombeo o por gravedad, y el flotante, que tiene un tope, corta el paso de gasolina cuando este se llena, algo muy parecido a lo que pasa con la mochila del inodoro de nuestra casa. Y es por eso que si soplamos y el aire se corta, quiere decir que el flotante está sellando bien y que no se va a desbordar. La cuba tiene 2 conductos con 2 chicleres, el conducto de bajas con el chicler de baja y el conducto de altas con el chicler de alta. Cuando la moto está al relenti, solo succiona gasolina del chicler de bajas, y es por eso que si nuestra moto no regula o no enciende, ahí está el problema. Este flujo de gasolina del chicler de bajas se puede ajustar con el tornillo del relenti, que a medida que ajustamos, no solo que aumenta el flujo y acelera la moto al relenti, sino que sube también la cortina para dejar pasar más aire. Cuando aceleramos y tiramos del puño, un cable jala la cortina, la cual tiene una aguja que bloquea el paso de combustible en el chicler de altas. Al tirar de esta, lo que hacemos es abrirle paso a la gasolina por el chicler de altas, y como este es más grande, vamos a meter más gasolina. A su vez que abrimos el paso de aire levantando la cortina, dándole la mezcla perfecta al motor para que la moto pueda avanzar. Para carburar una moto no hay una regla o una fórmula a seguir. Todas las motos son distintas y todas van a llevar chicleres distintos y ajustes distintos. Pero la mayoría de las reglas son casi las mismas. Que los chicleres estén destapados para que funcione de manera correcta, como lo acabamos de ver,
limpiar los conductos con aire para que no quede ninguna basurita dando vueltas, y en cuanto a configuración, no mucho, solo que el tornillo del aire se ajusta de la siguiente forma, que es cerrándolo a tope y abriéndolo 3 vueltas y media, a lo sumo 4. Y algo parecido con el tornillo del relenti, pero como les digo, más allá de la limpieza básica, esto es un ajuste predeterminado, el ajuste perfecto, y el resto se lo vamos a dar con la moto encendida y escuchándola. Pero para eso aún falta mucho. Lo próximo ahora y lo más importante era conseguir una rueda trasera. Llamé a todos los desguaces y en ninguno tenían recambios de pit bikes, hasta que di con un solo lugar, que es este, que está ubicado en Málaga, al que llamé y me dijo que vaya con la rueda a ver si tenían una igual, ya que solo vendían recambios nuevos y lo mejor de todo, motos. Motos y más motos. Motos para recién nacidos, motos para niños, motos para adolescentes, minis UTV, mini quads y hasta tenían pit bikes. Una locura de lugar. Por lo que si alguno busca alguna moto para un niño o recambio de pit bike, acá tienen. Esto ya es grande. Yo en esto estoy cómodo. No es como los Barna, pero... ya que tenían una rueda que era exactamente la misma y que me costó lo mismo que me hubiese costado solo un neumático. Pero teníamos un solo problema, y es que los centros eran distintos, pero no los centros de las masas, sino que los centros de los rodamientos, o eso creía yo. Por el centro de los rodamientos debería pasar el buje que cruza la rueda, sea trasera o delantera, pero debería pasar sin espacios, justo y a medida. Y es por eso que quité los rodamientos de la masa vieja y luego quité los rodamientos de la masa nueva para intercambiarlos, pero con los rodamientos fuera, lo que a simple vista parecían iguales eran distintos. Un pelín distintos, pero distintos en fin. Y acá tenemos dos opciones fiables para no tener problemas a futuro. Uno es buscar un rodamiento nuevo que sea de las medidas exactas que queremos, pero no conseguí. No había uno especialmente de estas medidas. Y la segunda opción es llevar la llanta a un tornero y que nos agrande el hueco donde va el rodamiento para que entre el original. Y es exactamente la que terminé eligiendo. Lo único malo es que iba a estar recién para el otro día. Aún hay mucho que resolver. Lo próximo que reparé fue el freno delantero. El trasero funcionaba bien, pero el freno no tenía ni líquido. Y esto sorprendentemente fue cuestión de echarle líquido nuevo y funcionaba perfecto. Pero lo raro es que no tenía rastros de haber perdido por algún sitio, por lo que ya veremos más adelante, pero de momento funcionaba perfecto. Quedaban algunas cosas por resolver, como ponerlo en marcha, pero eso iba a ser cuestión de hacerlo cuando tenga su rueda y la pueda mover. Ahora era momento de pasar a la próxima candidata, que no fue la principal, pero sí que dio trabajo. Esta hermosa Honda Valley del año 2000. Una moto que realmente no conocía, pero que me pareció hermosa y que me hizo darme cuenta que últimamente me estoy volviendo fanático de toda scooter 50 centímetros cúbicos de 2 tiempos. Si bien no está impecable, pero está en muy buen estado de conservación para tener 25 años, pero tiene un problema, y es que no enciende. Así que como siempre, lo primero que hice es desmontarla para llegar a su bujía y ver si tiene chispa. Y he aquí el problema más temido por todos, la falta de chispa. Si una moto se ahoga o no regula, sabemos que puede ser carburación o aire, pero si una moto no tiene chispa, puede ser cualquier cosa, ya que los sistemas eléctricos son un mundo, y aunque una scooter es algo más sencillo, sigue siendo un problema a resolver. Problema que al ver estos cables así, sabía por dónde más o menos venía la mano. Para identificar un problema de chispa, primero deberíamos entender cómo funciona el encendido de una moto tradicional. Lo que le va a dar la chispa a una moto es una cadena de sucesos, pero todo empieza cuando el CDI recibe energía. Explicado de manera sencilla, un CDI es como la computadora de una moto, de los cuales tenemos dos tipos: CDI AC, es decir, de corriente alterna, y CDI DC, es decir, de corriente continua. La mayoría de las scooters tienen CDI AC de corriente alterna, ya que la energía para activarlo se la da el mismo estator al patear la moto. Y es por ese motivo que estas motos, por más que llevan, no necesitan batería para encender y pueden funcionar sin una, ya que el estator, como el alternador en un coche, alimenta tanto el CDI como el sistema eléctrico. En cambio, un CDI DC de corriente continua que se usa en motos más grandes necesita sí o sí del voltaje de la batería para enviar chispa a la bujía. No se alimenta de una corriente alterna que da el estator, sino de una corriente fija, una corriente continua que le da la batería. En el caso de la Valley y de todas las motos de CDI de corriente alterna, lo que hacemos al patear la moto o darle con el botón en caso de que funcione es hacer girar el estator, lo que le envía corriente al CDI. Este recibe las señales y le envía pulsos de voltaje a la bobina de alta, que esta lo que hace es transformar ese voltaje en uno muchísimo mayor, que va a ser enviado por el cable de la pipeta hacia la bujía, produciendo así una chispa. Todo esto pasa en tan solo 0,2 a 0,5 milisegundos, lo que lo hace aún más loco. Pero habiendo entendido esto, para diagnosticar un problema de chispa deberíamos ir en reversa, es decir, empezar por la bujía. Por lo que el primer paso es quitar la pipeta y directamente hacer contacto con el cable a masa y patear. Si no hay chispa, el problema sigue existiendo, pero descartamos la bujía y la pipeta. Lo próximo a revisar es la bobina de altas, y esto lo podemos hacer con un multímetro o tester, como sea que lo conozcan. Primero, con el multímetro en continuidad, deberíamos de tener continuidad entre los dos pines de la bobina. Tener continuidad significa que en el trayecto no hay cables cortados ni
ni quemados en la resistencia. Ahora con el multímetro en 200 ohmios, para medir la resistencia deberíamos medir esa resistencia. Si nos da de 0,5 a 0,7 aproximadamente, significa que la bobina primaria está en buen estado. Ahora deberíamos medir su otra bobina, que es la bobina secundaria, y se mide del pin de señal, que generalmente es el negro, a la punta del cable de la pipeta, es decir, el que va a la bujía, pero con el multímetro en escala de 20.000 o 20K, ya que buscamos valores superiores a 2500. Entonces, si lo ponemos en escala de 2000 o de 200, no va a detectar nada porque supera la escala que le estamos dando al multímetro como referencia. Con esos valores significa que la bobina no es, por lo que nos deja, a no ser que tengamos cables cortados, dos sospechosos: el estator y el CDI. De los cables que llegan al CDI, el cable negro con rojo es siempre la alimentación y el verde es siempre la tierra, es decir, la masa. El azul y amarillo es el pickup, es decir, el sensor de disparo. El negro con amarillo es la salida de alta tensión y el negro con blanco es el de pare. Explicado de manera rápida, por el cable negro y rojo entra la corriente del estator, así que si queremos medir si llega corriente con el multímetro, ponemos un pin en el cable negro y rojo y el otro en la masa de la moto o en el cable verde. Y al patear la moto deberíamos ver estas variaciones. Eso significa que le está llegando corriente del estator al CDI. Para terminar de descartar el estator, deberíamos medir resistencia entre el cable de alimentación y el cable de masa. Si nos da valores superiores a 500, quiere decir que el estator está bien. Y por último, medir resistencia del cable azul y amarillo a masa. Esto es el sensor pickup, es decir, el sensor que envía la señal al CDI para decirle en qué momento exacto disparar. Ya habiendo medido todo eso, nos queda un solo sospechoso: el CDI. Podemos hacer una última prueba que es muy raro pero suele funcionar, y es desconectar el cable negro con blanco, que en las motos que tienen botón de pare es el que lleva el CDI a masa y evita que dispare, y en las que no tienen ese botón, como lo es la Bali, es simplemente el contacto de la llave, por lo que si al patear seguimos sin chispa, definitivamente es el CDI. No hay forma alguna de probar un CDI al 100%. Los diagnósticos de CDI quemados son siempre por descarte. Nunca es un diagnóstico de que si hace algo es el CDI. Siempre se llega a eso haciendo estas pruebas. Pero el problema estaba en dónde iba a conseguir un CDI de estos. Estos son iguales en todas las motos de este estilo, por lo que fui a un desguace que tienen montañas y montañas de motos de 50 centímetros cúbicos y conseguí uno que, si bien no era el mismo ni la misma numeración, los conectores sí eran iguales y no cambian nada por más que sea más pequeño. Así que lo cambié y a ver si tenemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, boludo, perfecto. Mirá qué chispita, pa. Y sí, teníamos chispa, por lo que el problema era el CDI y nuestro diagnóstico había sido perfecto. Probé nuevamente el antiguo CDI para terminar de comprobar que estaba quemado y efectivamente estaba quemado. Teníamos chispa solo con el CDI nuevo, así que ya tocaba encenderla, pero como estaba parada hace ya tiempo, lo próximo que hice fue limpiar su carburador, que sorprendentemente estaba impecable. Y no solo eso, sino que era el original de la marca Keijin, una muy buena marca de carburadores. Instalé el carburador, un poco de gasolina y a darle. Sonaba perfecto, se escuchaba perfecto y humeaba, después de quemar toda la porquería que tenía el escape dentro, perfecto. Qué bien, boludo. Prende al toque, chabón. Cómo me gustan estas motitos. Para dejar todo terminado, lo próximo que hice es reparar la ficha que tenía rota del ramal, que del juego de fichas y clips que tengo, una era exactamente igual y entraba perfecta en el CDI, así que fue cosa de quitarle los clips del conector viejo y uno a uno, para no equivocarme, ir poniéndoselos al nuevo, nada más. También le reorganicé los cables para que no vuelva a quemarse el CDI. Los rojos, si tienen continuidad, significa que son todos positivos, y el positivo de la batería. Y el verde, si tiene continuidad con masa y con la masa del CDI, significa que 100% es el negativo de la batería. Uní los cables rojos entre sí, los acoplé a un cable gordo, ya que es para la batería, y le puse una de estas puntas que son para baterías. Hice lo mismo con el del negativo, le conecté una batería nueva y a probarla nuevamente. Cómo prende, boludo, al toque.
Y ahora sí que estaba como loco. Funcionaba todo, las luces, la bocina, los intermitentes y el encendido eléctrico. Era tocar que el motor de arranque no gire ni un cuarto de giro y encender. Una locura. Por lo que monté todo desesperadamente y como niño con juguete nuevo me fui a probar. Bueno, allá vamos. Cómo me gustan las scooters, boludo. Qué lindo, chabón, qué divertido. Anda hermoso encima. No sé cómo se escuchará. Si me escucharán muy fuerte, muy bajo. A mí me van a escuchar perfecto porque, muchachos, tenemos micrófono. Un micrófono que es especial para meter adentro del casco y conectar a la cámara. Así que vamos a tener muchísimo mejor sonido en lo que vendría a ser la cámara. Hay que encontrar, yo creo, la configuración. A ver, voy a cerrar el casco para probar. No sé cómo me escucharán ahí, yo creo que se escuchará muy retumbón. Pero hay que encontrar la configuración perfecta para... Voy a subir el casco de la visera de vuelta porque me asfixio, si no. Hay que encontrar la configuración perfecta para que se escuche mi voz perfecto, sin saturar el micrófono, que es la idea. Podemos ir a buscar, ¿saben qué vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar la llanta de la pit bike. Porque el tornero me dijo que la llanta iba a estar lista para mañana, o sea, para hoy. La llanta la llevamos ayer. Hay mucho viento. Yo creo que van a escuchar muchísimo el viento. Si no escuchan el viento, este micrófono es un lujo. Si lo están escuchando, es una... Che, lo bien que anda esta motito, No sé si escucharán el motor, pero va redondo, redondo. Lo único es que la suspensión está dura como turrón de un peso, pero va bastante bien. Miren el llaverito. El llaverito de Brothers. Esto nos lo mandaron unos chicos que se dedican a hacer impresión 3D. Me mandaron esto y una tapita para la DT50 que ya la vamos a ver. Pero bueno, la verdad, la ondita anda flamante. Lo único que hay que reparar ahora es el acelerador, que está durazo, pero muy duro. No puedo ni con los dedos, está muy duro. Y hay que reparar la patita del caballete que te rompe el pie porque se le salió un soportecito que ahora vamos a ver más tarde. Vamos a ver si ya está lista la ruedita, en caso de que esté. Y si no, volveremos más tarde. Pero si está lista, salimos a probar la ondita y la vamos a buscar. Matamos 2 pájaros de un tiro. Acá traemos siempre nosotros las culatas cuando reparamos alguna culata de un coche o una moto para hacer un plano. Vamos a ver. ¿Lo tuyo qué era? ¿Lo de piñón? Lo de la llanta del torneado. No me da tiempo. No pasa nada, Estoy muy liado, tío. No pasa nada. Mañana a la mañana. Mañana a esta hora, sí. Vale, gracias. Bueno, no tuvimos suerte, loco. Habrá que volver mañana. Vamos a aprovechar hoy para hacer las cositas que le quedan a esta, que es ver por qué está tan duro el acelerador, cambiarle la bujía. Ahora vamos a ir a comprar una bujía y reparar lo del caballete. Vamos a reparar la Vespa, que es de otro suscriptor, que está en el taller. Y mañana a la misma hora, 1:30, venimos a buscar la llanta de la pit bike, que me dijo que me la podía hacer, qué sé yo. Esperemos que pueda, si no, no van a haber finales felices. Vamos a ir hasta acá ahora, hasta Recambios López, que es donde compro siempre los recambios de las motos, así cosas rápidas, como por ejemplo bujías y demás, a comprarle una bujía a esta y una bujía a la pit bike. Después de hacer las compras y con tiempo de sobra porque no teníamos la rueda, esto tenía que solucionarlo sí o sí. Para eso busqué una planchuela, le hice un hueco y la doblé un poco para crear una curva. Después de eso la corté, ya que no podía cortarla antes de doblarla si no hubiese sido más difícil doblarla. Y con la soldadora, metiendo la punta rota por el hueco, la soldé al caballete y tanto por el hueco como por debajo. Y ahora sí quedaba perfecto y no estaba inventando nada nuevo, sino que era la típica curva que traen los caballetes y con la que quedaba muchísimo más cómodo para ponérselo. Otra cosa que me molestaba era el acelerador, que estaba muy duro, y eso era porque le habían anulado el autolubricador, pero nunca le habían desconectado el sector del cable que va a la bomba. Y cuando eso está mucho tiempo sin aceite, se vuelve duro. Y como nosotros al acelerar tiramos tanto del cable que va al acelerador como del que va a la bomba de aceite, si uno de los dos está duro, el acelerador lo va a estar. Así que directamente se lo corté. Fácil y sencillo. Si en algún momento queremos volver a activar la bomba, ponemos un cable nuevo y listo. Pero ahora el acelerador estaba suave como debería ser. Lo malo de llevar a tornear algo a un lugar que se dedican a rectificar culatas de coches es que para estas cositas nunca tienen tiempo, por lo que a los 2 días la rueda aún no estaba lista. Así que era el momento de traer a la última candidata estrella, y es a esta hermosa Vespa, que a diferencia de todas las Vespas que conocemos, esta es de las actuales, pero no es 2 tiempos, sino que es 4 tiempos y 125. Y otra cosa curiosa es que toda su estructura es de chapa, como las antiguas, lo cual tiene un punto bueno y varios puntos malos, ya que lo bueno es que lo hace mucho más bonito y resistente, y los puntos malos es que es pesadísima. Lo que
pesa esto? Pero muy pesada y que suelen oxidarse mucho, ya que toda, a excepción de algunas zonas que son de plástico, pero toda, y más peor aún, los bajos son de metal, por lo que suelen tener bastante óxido si no se cuidan. La cuestión es que, al igual que la Bali, esta moto tampoco encendía. Hacía el intento, pero no quería encender. Pero viendo cómo venía la cosa y de que al menos hacía el intento, ya me imaginaba dónde podía estar el problema. Y habiendo visto cómo funcionaba un carburador, creo que ustedes también. Como le iba a hacer un mantenimiento, quité el filtro de aire para cambiarlo. Y acá un problema, y es que este era un pedazo de esponja cortada a tijera. Este pedazo de esponja no tiene el mismo flujo de aire que un filtro de aire, obviamente, y podría ser perfectamente la causa de que no encienda. Pero cuando quité el carburador me di cuenta que era una causa, pero no el problema, ya que ambos chicleres, tanto de altas como de baja, estaban tapados, por lo que los destapé con un poco de gasolina, aire, y de momento el carburador estaba en condiciones para que encienda. Cambié filtro de aire por este que era el original, aceite nuevo y a encenderla. Y como era de esperarse, encendió a la primera. Las motos viejas son simples, si tienen chispa, aire y gasolina tienen que encender, así que compren motos viejas. También le cambié las zapatas traseras, que lo malo de esto es que para hacerlo hay que desmontar hasta el escape, pero nada que sea mucho trabajo. Y las pastillas delanteras que tenían un problema, y era que la rueda se le bloqueaba cuando frenaba. Y cuando desmonté me di cuenta por qué, y era porque se le había despegado el compuesto del metal de las pastillas, algo que nunca antes había visto, y eso fue porque eran las originales o porque eran de muy mala calidad. No sé la verdad, pero fue cuestión de ponerle las nuevas y problema resuelto. Otro día más sin ruedas, así que como lo último que quedaba era la pit bike, momento de concentrarse a fondo y terminarla. Cuando le cambié la bujía vi algo que no me gustó nada. Quité la bujía vieja y tenía por dentro agua y aceite. Pateé algunas veces la moto sin bujía y por suerte era solo agua. Pero era agua, en fin, lo que nos deja saber que la moto estuvo mucho tiempo afuera y por la caída del escape había entrado agua al cilindro. Pero bueno, no iba a esperar la rueda porque la quería encender. Y como la otra la usé para hacer un soporte para la manguera de la hidrolavadora, la tuve que bajarle el soporte y apoyarla en el elevador. Por suerte había quedado cómoda y a la misma altura, así que un poco de mamadera con gasolina y a ver con qué nos encontramos. El escape había escupido un montón de agua, por lo que se ve que realmente el cilindro tenía agua en su interior, pero por más que le costó, había encendido sin problemas. Y por más que teníamos que reparar el escape para que no suene como una moto robada, el motor se escuchaba hermoso. Podía cortarlo desde su cortacorrientes y encendía de una patada sin problemas. Una locura. Pero sí es verdad que te rompía los oídos, así que le reparé el escape, que se le había salido directamente toda la punta con el DB Killer. Y como no le entraban los remaches y la punta traía roscas, le puse unos tornillos nuevos para dejarlo fijo y con eso era más que suficiente. Ya con el aceite un poco más líquido y calentito, le quité el tapón para quitárselo. Lo que pensaba que era aceite, pero era petróleo de lo negro que estaba. Con la moto ya sin aceite, me la llevé afuera a lavarla, que por más que estaba mal, la mayoría era suciedad. Así que un poco bastante de desengrasante por todos lados y a darle con la pistola de agua a presión para quitarle todo el exceso de mugre y grasa que tenga de no haberse lavado durante años. Apenas terminé de lavarla y con la moto aún secándose, le puse aceite porque yo sé que después me olvido. Y lo bueno es que teníamos dos formas de medirlo, tanto con el ojo medidor de vidrio como con la varilla del tapón, por lo que no hay forma de que te pases o te quedes sin aceite. Por último, un poco de gasolina y a patearla nuevamente. Nunca había tenido tantas ganas de conducir una moto como esta pitbike, pero todavía teníamos que esperar la rueda, no estaba lista y no podía hacer nada al respecto más que esperar. Así que como último detalle, un tip para dejar los plásticos como nuevos cuando están así medio quemados es con la pistola de calor. No los va a dejar brillantes, pero si son de colores inyectados, es decir que el plástico en sí es rojo, con la pistola de calor van a quedar muchísimo mejor y se les va a ir todo el quemado del sol. Ya con la rueda por fin torneada 3 días después, lo único que resta es instalar el rodamiento con un poco de grasa, unos golpes
golpecitos en el aro para que entre y nada más. Y esto es lo malo de llevar a tornear una llanta a un lugar que hacen rectificados, que por estas pequeñas cosas te la dejan para tercer plano, pero al menos quedó perfecta y la llanta encajaba también perfecto en el basculante. Así que ya era momento de bajarla por fin del soporte e ir a disfrutarla. Realmente lo que no tiene de cómodo lo tiene de divertido y versátil. Y cuesta muchísimo acostumbrarse a que es tan cortita que si aceleras de más seguramente termines en una rueda. Y si frenás de más con el freno delantero, exactamente lo mismo. Creo que para empezar en el mundo de las motos a marchas y tal vez meterla en un circuito por 300 euros que le costó a Álvaro es perfecta. Porque no tenés que estar con miedo de qué pasa si se cae o qué pasa si no le haces los mantenimientos correctos. Ya que como dije al principio, el propósito de estas pitbikes es el de usar y aprender sin importar qué le pase a la moto, pero obviamente también intentando cuidarla lo más posible, ya que por más que cueste unos pocos euros, a veces cuesta conseguirlos. Respecto a la moto, es incómoda porque es muy pequeño el asiento. Tal vez la única modificación que buscaría es que sea un poco más grande, pero es lo único. Después tiene buenos frenos a discos adelante y atrás, tiene motor de sobra y suspensión también, por lo que para aprender y divertirse es más que suficiente. Y a nosotros nos hicieron falta solo un par de tablas para darnos cuenta, ya que por más que no lo vamos a llevar a un circuito, hay que probarla en ocasiones para las que fue creada. Puede salir muy bien o muy mal, ¿no? Muy bien. Es la rampa de Ahí va a pegar como la croqueta, va a pegar. Quema, boludo, el escape quema fuerte. Acá ya se nos fue la mano y entró la más celosa a la cancha, pero bueno, con algo hay que divertirse. ¡Ay, eso! Basta. Sí, gasolina abierta. Esto, mira, el choque. Esto, ¿ves? ¿La palanquita? Sí. Para abajo. Después de divertirnos un poco, vino Álvaro a buscarla y por más que era su primera vez con una moto de marchas, lo hizo De muy hecho, bien. lo que puedes hacer es agarrar la moto directamente de acá para prenderla. Agárrala de acá. Agárrala de acá para no acelerar sin querer. Y patear, nada más. Ahora, acelerador. Sentí el acelerador. Sentilo. La cara. Gracias a que al tener los pies tan libres y cerca del suelo y tener una moto tan pequeña y versátil, hace que intentarlo sea fácil y que aparte de eso sea cómodo para aprender. ¡Ay, tío! No me he caído. Bueno, brothers, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Yo recién vengo a hacerme las curaciones de mi dedito. Espero que lo hayan disfrutado, ya que la idea de este video era aprender en base a distintos problemas que podemos llegar a tener cualquier día de nuestras vidas en cuanto a las motos. Ayer me hice tiempo a subir el video porque nos fuimos a Martín de la Jara, que es el circuito que fuimos el domingo pasado, y tuve un percance estúpido con la moto que casi me deja sin un dedo, como siempre, cosa de todos los días. Pero este estuvo bastante heavy, tanto que tuve que entrar a cirugía, quirófano y demás. Y es por eso que ayer
ayer recién me fui del hospital a las 8:30. Pero bueno, ya van a enterarse de todos los detalles, cómo pasó, dónde fue, en un video que estoy programando para la semana que viene, que en realidad es esta semana, para el domingo, que es un video que muchos están esperando y es un video que yo también estaba esperando hacer. Así que sin más, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este maravilloso video. Como ya saben, mi nombre es Tommy y les voy a estar dejando mis redes sociales por acá, así también como en la descripción, y nos vemos en el próximo video. Chao. Basta, basta.